Otra pregunta. Muchas gracias. Parece que el tema de educación es importante y una repregunta más sobre el tema educativo. En varios países como Argentina, duplicar sueldos a los maestros no ha logrado aumento en calidad y más bien países como Finlandia, primeros en el mundo, no tienen sueldos relativamente altos los profesores. Dos preguntas. ¿Qué haría para que los mejores graduados de secundaria aspiren a ser profesores? ¿Y qué pasaría con aquellos profesores actuales que no cumplen con los ámbitos de calidad que usted está proponiendo? Mire, un profesor que en el año 2001 ganaba $110 al mes, usted no espera que le proporcione educación de calidad a nuestros hijos. Hoy ganan $300. Pero con $300 de un sueldo de los profesores, no espere que los profesores le proporcionen educación de calidad a sus hijos. No estoy diciendo que el problema complejo de la calidad educativa se circunscribe solo al incremento salarial, para nada. Estoy diciendo que tiene que ver con la capacitación de los maestros y hay que evaluarlos. A los profesores, de los maestros y a los maestros y después a los alumnos. Tenemos metas, tenemos indicadores para medirlo. Yo creo que hay que crear políticas de estímulo. Revalorar la carrera de los maestros puede ayudar a que egresados de alumnos de secundaria puedan escoger la carrera de maestros. Es un apostolado. Los maestros no empuñan en sus manos la carrera de enseñar porque piensan que se van a volver ricos. No. No. Yo aprovecho su pregunta. Yo creo que en el Perú, particularmente en las zonas rurales, debemos construir viviendas adjuntas a las escuelas. Porque el número de horas que el profesor pasa en el aula son muy reducidas a la semana. No solo es poca preparación del maestro, pero el número de horas que pasa el maestro en las aulas son muy pocas. Una posibilidad, es construir escuelas al costado de los centros educativos. Y los maestros se convierten no solo en maestros, pero en tutores de los alumnos. Muchas gracias. Una pregunta adicional, Patricia. Señor presidente, durante la primera jornada de esta CADE, el presidente de la CONFIEP fue muy enfático en mostrar su preocupación respecto al resultado que ha tenido el proceso de descentralización que se llevó a cabo durante su gobierno. Usted, probablemente anticipándose a esos costos que ha tenido el proceso de descentralización, recursos depositados y al mismo tiempo necesidades no cubiertas, deterioro de los partidos políticos, intentó un proceso para formar macrorregiones que lamentablemente fracasó. Usted se ha referido muchas veces a sí mismo como una persona terca. ¿Piensa usted retomar en un eventual gobierno suyo el tema de reformar ese proceso de descentralización que no está dando resultados y qué incentivos, qué haría distinto para que esta vez sí fuera exitoso? Patricia, te agradezco tu pregunta. Es una pregunta que está en el tablero. La descentralización es una reforma del Estado. Una reforma que no está libre de sus complicaciones. Es un proceso y hay piedras en el camino. España comenzó su proceso de descentralización hace 55 años y aún no ha concluido. Entonces, mi primer punto es un proceso. Dos, Patricia, yo creo que hay lecciones que aprender. Si yo tuviera que volver a firmar ese decreto para enviarlo al Congreso para iniciar el proceso de descentralización, probablemente me hubiera dilatado un año más para preparar la capacidad gerencial de aquellos que reciben nuevas funciones y reciben nuevos recursos. Estoy mirando al pasado. Siempre es más fácil pronosticar el pasado, pero yo sí creo que uno de los grandes problemas
que sufre hoy día la descentralización y la débil capacidad de gestión de los gobiernos regionales, municipales. Sin embargo, debo decir que esa débil capacidad de gestión pública no solo es monopolio de los presidentes regionales, sino también del gobierno central. Tenemos hoy día la paradoja de tener dinero y no tenemos capacidad de gestión. En el año 2009, las regiones en promedio gastaron más dinero que el gobierno central. La descentralización, Patricia, es un camino sin retorno. Que en el proceso necesitamos hacerle los ajustes, no hay duda alguna. Y uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Le hemos transferido facultades. Le transferimos recursos. Reciben recursos de los cánones. Cuidado, que ahí también el tema de la corrupción puede ser muy tentadora. Yo creo que los ciudadanos necesitamos ser exigentes de los gobiernos municipales, regionales y también del nacional. Es muy tentador. Hay muchos alcaldes que al recibir mucho dinero, lo primero que hacen, construyen edificios de la municipalidad con vidrios oscuros, se vuelven unos grandes edificios y los temas básicos de su comunidad y de su región no se atienden. En resumen, Patricia, hay dificultades, necesitamos ir resolviéndolos en el proceso. No es reversible la descentralización. Me gustaría ver que la descentralización no sea solo la suma de departamentos y que podamos tener macroregiones. Porque ahora yo tengo un gran respeto por los presidentes regionales, pero tener ahora 26 presidentes regionales más un presidente de la República, todos son presidentes en el Perú. También es cierto que el gobierno central ha venido sacando la vuelta a los recursos de las regiones. ¿Hay modificaciones que hacer? Sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Con obstáculos? ¿No es una obra perfecta? Sí. Yo me hubiera gustado, esto confieso en retrospecto, me hubiera gustado, como intenté hacerlo, pero no me lo dejaron, retrasar un año más el inicio e iniciar una campaña agresiva de capacitación para mejorar la capacidad gerencial de los gobiernos locales y regionales. Gracias, presidente. Señor Bustamante. Señor presidente, es evidente que la administración pública se beneficiaría notoriamente contando con más personas altamente capacitadas. Sin embargo, la actual política remunerativa del gobierno ha alejado del sector público a muchos profesionales muy valiosos. ¿Qué medidas concretas planteará para atraer, retener y motivar al personal idóneo para las posiciones públicas claves del gobierno? Clave. Mirando hacia al segundo capítulo de Michael Porter, al futuro, su pregunta es clave. Porque un Estado pequeño pero fuerte necesita tener gerentes fuertes y eficaces. Yo no vengo a criticar a nadie, vengo a compartir mis reflexiones con el futuro, pero esta es la única crítica que voy a hacer. Creo que fue un gran error de parte del presidente García al ingresar en el año 2006 de reducirle al 50% los sueldos de los funcionarios públicos. Porque ellos que han sido entrenados, capacitados, con recursos del Estado, desde la primaria, la secundaria y la universidad, cuando le reducen en 50% su salario y teniendo un sector privado boyante, el sector privado obviamente los agarra, pero pierde la capacidad de gestión pública del Estado.
Usted me ha preguntado en un eventual gobierno de Perú posible o de Alejandro Toledo. Yo le vuelvo a decir desde aquí, yo restituiría. Yo le volvería a aumentar más del 50% en términos reales a los funcionarios públicos. Y el país gana. El país gana. Segundo, necesitamos crear la carrera pública. A mí me gustaría ver que en ESAN, que es una universidad cerca a mi corazón en el Perú, me gustaría que la Católica con Centrum, la UPC, la Pacífico, pudieran tener programas de maestrías en administración pública. Francia lo tiene, los Estados Unidos lo tiene. Eso le da continuidad, estabilidad. Crear una carrera pública con prestigio, bien remunerados, con funcionarios que puedan estar independientemente de quién es presidente. Una infraestructura de recursos humanos que le dé permanencia, continuidad, y no estar prestándonos del sector privado cada vez que cambiamos de ministro o cambiamos de presidente. Muchas gracias. Señor presidente, en adición a estas medidas que pasan por aumentar los sueldos al personal y a fomentar la carrera pública, hay muchos profesionales valiosos con vocación para trabajar en el Estado, pero que se sienten alejados de tomar esta responsabilidad por temor a juicios que les pueda caer durante su gestión. Son juicios que en muchos casos son injustos y en muchos otros casos, además, tienen que defenderlos ellos con sus propios ingresos. ¿Qué medida plantearía usted para resolver este problema? Yo no creo que hay una pastilla mágica en el corto plazo, pero sí, en ese segundo capítulo de Porter, para ser competitivo necesitamos tener un Estado fuerte con una gran capacidad gerencial. Yo creo que hay que elevarle el nivel de credibilidad y prestigio de los funcionarios públicos. Necesitamos desatarle sus manos para que no tengan miedo a tomar decisiones. Le entiendo bien su pregunta. Sé que hay funcionarios que le tiembla la mano brutalmente, y los entiendo. Y entonces se llega a una parálisis, porque nadie quiere hacer decisiones, porque tienen temor de que le vienen 1, 2, 3, 10 juicios, y el Estado no le pone abogados para defender esos juicios. Y además le tienen un rótulo, funcionarios públicos corruptos. No, necesitamos acudir. No todos los funcionarios públicos son corruptos. Necesitamos elevar, y yo sé que eso toma tiempo, pero tenemos otras experiencias en el mundo. Miremoslo. Oiga, IPAE, que trabaja con los empresarios. ¿Por qué no podemos tener en IPAE una escuela de alto nivel para funcionarios públicos y que conjuntamente con otras universidades podamos comenzar a construir la carrera pública bien remunerada, con prestigio, protegida, blindada, no para la corrupción, pero para tomar decisiones? Oiga, todo el mundo le echa la culpa a los SNPs, pero ahí también hay gran temor de tomar decisiones. Yo le desataría las vendas de las manos, construiría una carrera pública. Yo me comprometería que en ESAN, como una, no debe ser la única, crear escuelas de alto nivel. Traigamos gente que tiene experiencia. Un ejemplo a su pregunta. Yo he visto en los Estados Unidos a un presidente que lo sacaron de la Casa Blanca en un helicóptero para dejar de ser presidente. Richard Nixon. Un gran trauma. La bolsa de valores cayó un poquito, no hubo un golpe de Estado,